días, amigos y amigas, ¿cómo están? Este es tu programa Nueva Mujer. Estamos aquí con una invitada de lujo, como siempre. Es nuestra querida amiga Elena Vanderbilt, que ella es consejera en adicciones. Y hoy vamos a tratar un tema bien bonito, porque vamos a ver cómo vamos a identificar los sentimientos. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Si realmente es enojo o estoy triste o me siento resentido contigo. ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? Hoy Elena nos va a hablar de todo esto y aquí estamos. Recuerden, tenemos todo abierto. Si quieren mandar mail, si quieren contactarse con nosotros, continuamente durante el programa van a empezar a salir los datos y con esto comenzamos. Bueno, amigos, pues como decíamos, tenemos aquí una invitadaza. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Hola, Diana, otra vez. Bien, gracias. Mucho gusto en estar aquí contigo otra vez. Gracias por venir. Y bueno, háblanos qué es esto de cómo identifico mis sentimientos. O sea, porque todo el mundo dice, ay, pues sí, claro, yo sé si estoy enojado, yo sé si estoy triste o yo sí estoy agobiado. ¿Y es realmente cierto esto? Porque a veces es confuso, ¿no? Sí, bueno, es muy importante a partir de este reconocimiento de emociones, saber cómo me estoy sintiendo para así poder tener una mayor cualidad y calidad de relación interpersonal en nuestro ámbito social, personal y para no aislarnos, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante saber distinguir cuál es cada una porque a veces nos confundimos, ¿no? De hecho hay un rasgo que se llama lexitimia, que es cuando estás enojado y te da tristeza, o estás contento y te sientes como frustrado. Entonces no hay una buena ubicación cuál es realmente el sentimiento que estoy sintiendo ahorita. O sea, estamos hablando como de una confusión. Si yo estoy alegre y siento pena o siento dolor o estoy nostálgico, hay como... ¿Cómo? Sí, ¿no? No hay un desarrollo sano en cuanto al identificarlo, ¿no? Y pues vamos a hablar de varias emociones, de las básicas, por ejemplo, la alegría. Ajá. ¿No? La alegría, que es una emoción innata. Y la traemos ahí en el chip, igual. Ajá. Que el enojo, ¿no? Y sí, esta se manifiesta siempre cuando obviamente alguien nos adula o nos va bien en un proyecto, o cuando nos dan una buena noticia, y está muy bien reconocerla y aceptarla y sentirla. Todas estas emociones de las que vamos a hablar hoy, es importante que te la dejes sentir sanamente, ¿no? Si es alegría, ver porque es alegría. No sé cuáles otras emociones quieres. Bueno, podríamos hablar de la matea. ¿Qué te parece? Que es donde vienen todos los sentimientos, ¿no? Y entonces podemos hablar del miedo, del enojo, de la alegría, de la tristeza y del amor, que con eso venimos nosotros, ya lo traemos de nacimiento y de ahí se van a salir todos. Fíjate que es bien curioso. Yo cuando empiezo a tratar sentimientos en consulta y les digo, dime cuántos sabes, cuántos conoces, cómo se llaman. Generalmente me ponen 2 o 3, ¿no? Cuando hay una gama enorme de sentimientos, que tú bien lo sabes. Entonces, creo que a partir de que reconocemos los primeros 5, podemos entonces ver cómo le hacemos con los demás. Sí. O sea, ¿qué se desprende de la alegría? ¿O qué puedo yo desprender del enojo? ¿O, no? ¿De dónde sale la melancolía? Es decir, si yo le puedo poner nombre al sentimiento, es mucho más fácil de identificar, o no sé tú qué opinas. Sí. De hecho, es muy importante porque de ahí abarcan nuestras reacciones ante estas emociones, y es cuando uno va a nivelar bien el cómo reaccionar ante algo, o el cómo realmente absorberlo y disfrutarlo. O por ejemplo, después de la alegría yo pondría como la sorpresa. También es cuando te llega una noticia inesperada y te puede causar varias reacciones, buenas o malas. En realidad no hay sentimientos buenos ni malos. Nosotros tenemos unas alarmas en el cuerpo
donde inmediatamente se siente cuando tienes alguna emoción, ¿no? Hasta los animales la sienten. Por ejemplo, cuando es el miedo es muy importante identificarlo. El miedo creo que es de las más importantes, porque nos produce una sensación de protección. Y hasta, por ejemplo, los gorilas, ¿no? Que si ellos saben perfectamente si viene una culebra o una víbora venenosa, ellos automáticamente protegen porque les da miedo. Claro. O sea, cada sentimiento tiene un para qué está ahí, no está nada más porque a la vida se le ocurrió y Diosito no lo echó y dijo, pues ahí les da y a ver qué hacen con esto. Sí. Sino el miedo nos va a proteger, ¿no? Pero si lo llevamos al extremo nos va a aislar. Exactamente. Entonces por eso hay que de veras analizar si se puede abordar sanamente el miedo y tener alternativas. A la hora de tener alternativas en cómo manejarlo, porque obviamente esta es una alarma que te va a detener cuando hay peligro o cuando hay alguna reacción que tienes que tener precaución. Pero es muy importante ver cuál de las dos es. Si es para precaución o si es para que evites algo que te provoque algo peligroso. O sea, el miedo disfuncional pudiera ser, por ejemplo, una fobia. Sí. ¿No? Sí, sí. Me da miedo salir al mundo, me da miedo de preguntarle al otro cuál es la hora, me da miedo de preguntar en la calle, oiga, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Cuál es la calle fulanita? O me da miedo decirle a mi pareja que no estoy siendo feliz en esta relación porque temo que me vaya a dejar, ¿no? Hay un miedo que ya no está tan sano, que ya no me está protegiendo, sino hace que yo evada la responsabilidad de la vida misma, ¿no? Sí, sí, este también a veces se paradigma mucho en el género, ¿no? Porque los hombres pues no pueden tener miedo. Bueno, sí pueden, todos lo tenemos. Todos lo tenemos, pero sí a veces cuesta trabajo expresarlo y es muy importante para identificar, porque a veces tenemos miedo a relacionarnos o tenemos miedo a estar solos. Algo típico en el hombre es miedo al compromiso. Miedo al compromiso, exactamente. O sea, sí tienen su miedito. Tienen muchos como todos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no se puede quitar la emoción de por sí. No, lo que podemos, humano. es decir, yo no soy responsable de lo que siento porque lo siento y punto. Es decir, puedo sentir odio, pero eso no me da permiso de ir a matarte. Pero sí soy responsable de lo que elijo hacer con lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, no es lo mismo. Se vale enojarse, pero no se vale azotar la puerta. Sí, porque esto nos puede llevar a la violencia. En realidad el miedo te da una reacción a veces violenta si no lo sabes manejar bien. Sí se puede romper una puerta, sí puedes llegar a la violencia y más que nada el miedo puedes pasar. Bueno, otra de las emociones muy importantes que es la ira. El enojo. El enojo. El enojo me sirve para defenderme y para poner límites. Sí, para poner. O sea, yo necesito la potencia que me da la adrenalina del enojo para decirle a mi compañera de trabajo, para decirle a mi hijo, para decirle a mi pareja, no. O sea, si no tuviera esta energía, pues sería un no muy débil. Entonces, ¿por qué los límites no pueden sostenerse? Porque no tengo energía para sostenerlo, ni tengo el valor para sostenerlo, que también me lo va a dar el enojo. Sí, en su parte funcional. Es como una arma también para que nosotros veamos nuestras alarmas. Hay personas como, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo trabajo enojarme. Entonces, tolero muchas cosas, pero a la hora que ya explotó, entonces ya no hay un control. Uh-huh. Entonces hay es que como tener un punto medio. Hablamos ahí de límites, es decir, si tú no pones el límite, entonces dices, sí, tolero 1, tolero 50, tolero 100, y entonces cuando nos enojamos llegamos con nuestras 100 facturas y le digo al otro, me tienes que pagar todas estas, y entonces no va a haber manera de que el otro pueda pagar todo lo que yo le estoy
trayendo porque le estoy trayendo cosas del pasado. Entonces, por eso es recomendable de a poquitos. Vámonos día a día, un día a la vez. Y saberlo expresar moderadamente, porque es muy importante el hablarlo y el expresarlo. Y también el cómo lo hacemos. Sí. Porque no es lo mismo, ayer estaba yo en dando clase y entonces me decían, es que yo no sé qué tiene mi esposa, que yo de muy buena gana fui y le llevé una crema para las arrugas y se enojó. Y entonces le digo, pues ¿cómo se la diste? ¿No? Tal vez ella pensó que le insinuó que estaba muy arrugada, ¿no? Claro, entonces el cómo damos las cosas y el cómo lo decimos, lo que va a hacer que el otro tenga una reacción, pues, de acorde a lo que yo le estoy diciendo. Claro. Sí, de acuerdo a la intención, ¿no? Bueno, obviamente cada cabeza es un mundo y pues ahora sí que hay gente que toma las cosas muy personales, aunque no lo sean. Entonces ahí ya también hay que ver qué fondo de emociones tiene esa persona para reaccionar así. A lo mejor ella tiene vergüenza, ¿no? O a lo mejor le genera algo de culpa. Entonces hay que identificar bien las emociones, porque es importante a la hora de relacionarnos en un futuro ya con la aceptación de que, ok, me sentí enojada, bueno, lo puedo expresar sanamente, bueno, puedo decir, oye, estoy molesta por esto y por esto, y expresarlo, porque no va a pasar nada. Yo creo que sí pasa, porque cuando el otro sabe lo que nos está molestando, entonces ya es una elección deliberada. Bueno, sí, hacer lo que nos molesta, vaya. Si yo te digo, ¿sabes qué? Cuando yo te hablo y tú te volteas, yo me siento no vista por ti. Yo necesito que me mire, necesito contacto visual contigo. Y entonces si lo volvemos a hacer y tú me dices, ay, pues X, y sigo con mi celular, o sea, ya es algo que tú sabes que a mí me molesta, que yo necesito que me mires, o necesito que por lo menos me hagas así de cabeza, algo que a mí me dé un checklist, que me estás haciendo caso. Que me estás poniendo atención, ¿no? Entonces, si el otro pues, no le importa, entonces ya es una acción deliberada. Sí, bueno, ahí ya caemos en una relación donde no hay un acuerdo y donde no hay atención por una parte. Entonces ahí sí, no sé si tomar algunas medidas más terapéuticas en cuestión a cuando es pareja o en cuestión cuando es madre e hijo, realmente poner bien claro lo que necesitamos sin ser complacientes. Sí. Hay que hablar de una de las emociones que más nos afectan a nuestro país, digamos, que es la culpa. La culpa, ok. ¿Qué te parece? La culpa, yo digo que es como cargar un costal de piedras y no llevarlo hacia ningún lado. Pero ¿qué te parece si hablamos de la culpa después del corte? Muy bien. Porque además hay tantos mitos sobre la culpa y hay tantas cosas sobre la culpa que nada más nos pesa y nos pesa y nos pesa, pero no nos hace crecer. Así es, nos estanca en una situación y nos aísla y nos empieza a traer muchísimo más pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Ok, entonces amigos, regresamos con esto que es la culpa. Okay. Volvemos.